del principio regulador de la adoración. Y la semana pasada iniciamos la unidad número 1 acerca de una introducción un poco más profunda del principio regulador. Y en esa introducción tenemos como crear la base de la necesidad y el porqué, la importancia de que nosotros podamos adorar a Dios como Él lo regula o lo establece a través de su palabra. Y para hacer un repaso breve de la semana pasada, mirábamos algunas definiciones de lo que la adoración es. Y decíamos que la adoración es en esa parte tienen que contestar. Un acto de reconocer la grandeza de Dios. Es un acto porque es una acción. Mirábamos que las palabras que estuvimos estudiando tanto en hebreo como en griego, mirábamos que el significado, por ejemplo, de proskuneo en griego y la palabra shahat en hebreo, tienen el significado de postrarse, inclinarse, reverenciar, adorar a alguien que es superior a uno. En este caso podría ser un rey, pero nosotros lo miramos en los versículos que hablaban de adorar y postrarse delante de Dios. Así que es un acto porque nos lleva el conocimiento de Dios, el conocer al Dios vivo, el conocer al Dios santo, nos lleva por consecuencia a adorarle. Y eso es postrarnos y rendir culto y homenaje a Él. También mirábamos que otra de las palabras que utilizaba en la clase anterior es la palabra latreía, que en el griego significa un servicio, una administración, ¿verdad? Y mirábamos cómo decían algunos versículos que servían a Dios. Y esa palabra servicio también es adoración, pero en una acción propia del ser humano, en este caso de reconocer la grandeza de Dios, pero también servirle como Él es debido de ser servido. Así que dar un culto, ¿verdad? Un culto a Dios, por eso viene la palabra de culto, de una santa asamblea en la cual adoramos a nuestro buen y gran Dios. Bueno, también mirábamos cómo la adoración es la respuesta, debido a la grandeza de Dios, es la respuesta en nosotros, donde nosotros lo hacemos como una respuesta reverente, obediente, ¿verdad? Nos lleva a la obediencia, nos lleva a la reverencia delante de Dios, y también gozosa, porque en eso también nos complacemos de adorar a Dios. Nosotros también somos llenos, satisfechos, plenos en adorar a Dios, porque ese es el diseño divino para nosotros. Hemos sido creados para adorarle. Así que vamos a continuar esta mañana con este estudio. Y ese hombre que ustedes miran en pantalla es un hombre llamado Jeremiah Burroughs. Y Jeremiah Burroughs fue un pastor puritano en los años 1600. Y este hombre fue quien escribió un libro muy célebre, muy famoso, muy querido en la rama protestante, que se llama La joya rara del contentamiento. Algunos lo traducen como la rara joya del contentamiento, no importa las palabras. El sentido es que ese hombre escribió del contentamiento bíblico, del contentamiento del cristiano, a pesar de nuestras circunstancias, tribulaciones y demás cosas que tengamos que afrontar. Dios nos da suficiente para estar contentos y estar agradecidos delante de Él. Si no lo han leído, espero que un día lo puedan leer, porque es un buen recurso bíblico que nos ayuda a profundizar en eso. Pero no quiero enfocarme en eso, solo era como un poco de historia acerca de ese hombre para poder presentar lo que él comenta. También ese hombre, Jeremiah Burroughs, fue parte de la asamblea de Westminster, de donde se produjo la confesión de Westminster. Así que esa asamblea que produjo la confesión de Westminster y el catecismo mayor de Westminster y menor, esa asamblea, él fue parte de esa asamblea, ¿verdad? Entonces, para que podamos ver quién es este hombre. Pero específicamente quiero hablarle de dos recursos que este hombre escribió. En primer lugar, él escribió una exposición acerca de la profecía de Oseas, es decir, como un comentario, una exposición de esa profecía de Oseas. Y en ese comentario, en esa exposición, en el capítulo número 4, en el versículo número 15, él escribe algo que nos va a ayudar a entender un poco mejor
acerca de este principio de la adoración. Pero déjenme leérselos, en primer lugar, en la traducción lenguaje actual, Oseas capítulo 4, versículo 15, para que podamos entender un poco de lo que habla. Dice así: si ustedes, israelitas, siguen adorando a otros dioses, por lo menos que Judá no siga ese mal ejemplo. Ya no adoren a esos ídolos de Gilgal y Betamén, ya no juren en mi nombre. Para que entiendan un poco más, recordemos el contexto. El reino de Israel, del pueblo escogido de Dios, se había dividido en dos reinos, ¿sí? Israel y Judá. Dios les está diciendo a los israelitas que si siguen adorando a otros dioses, que no sean de mal ejemplo, que no se permita a Judá seguir sus pasos, ¿verdad? Y ahora vamos a leer el comentario de ese hombre, Jeremiah Burroughs. Dice: cuanto más se acerca el culto falso al verdadero, más peligroso es. Israel estaba más cerca del verdadero culto a Dios que los paganos. Así que el profeta no dijo: aunque los paganos sean idólatras, no dejes que Judá también lo sea. Sino que dijo: si tú, Israel, te prostituyes, que no resulte culpable Judá. Era más peligroso que Judá se dejase pervertir por Israel a que sea pervertida por cualquiera de los pueblos paganos. Hoy en día resulta más peligroso el ser pervertidos por quienes comparten con nosotros muchos asuntos correctos que serlo por los papistas, romanistas, ¿verdad? A quienes aborrecemos y cuyos caminos vemos como abominables. No existe tanto peligro, especialmente para aquellos que profesan la santidad, de ser apartados por quienes abiertamente violan las leyes de Dios, que por hermanos que se unen a nosotros en asuntos que son correctos y se acercan mucho más al verdadero culto a Dios. La advertencia de Jeremiah Burroughs es que es claro cuando nosotros podemos ver un contraste bien marcado entre aquellos que tienen un entendimiento, una teología muy diferente a la nuestra, y entendemos que adorar a los Baales y a otros dioses es algo contrario a lo que la Biblia dice. Pero Burroughs admite que es más peligroso, y la advertencia de Dios en Oseas 4:15 es que es más peligroso que nosotros nos juntemos con aquellos que tienen prácticas religiosas y adoran muy cercanamente, muy parecidamente como nosotros lo hacemos, porque en algún punto podemos no distinguir lo bueno y lo malo. Es más difícil que podamos discernir y tenemos que ser cautelosos, porque recordemos que Jeremías ahí, ¿verdad? Él está diciendo Gilgal y Betamén. Y lo que resulta de Gilgal es que recordemos que es el lugar santo. En Josué 5, 2 al 9, habla de que Israel, cuando cruzó cuando cruzó el Jordán, en ese lugar, en Gilgal, fue donde establecieron un monumento, un altar para adorar a Dios. Y en ese lugar fue donde fueron circuncidados. Así que era un lugar santo, era un lugar donde Dios se había gozado en su pueblo y había establecido cercanía con ellos, y ellos habían adorado al Señor. Además, en Josué 5:10 habla de que ahí se celebró por primera vez la Pascua de ese lado del Jordán, ¿verdad? De ese otro lado, ya en Canaán. Pero ciertamente, a pesar de que era un lugar que era representativo para ellos de lo que Dios había hecho, de cómo ellos habían adorado a Dios en su momento, también vemos una advertencia en Amós 4:4, donde dice que en ese lugar donde había habido una verdadera adoración, dice lo siguiente: Dios dice que ya que a ustedes les gusta tanto pecar, sigan adorando a sus ídolos en el santuario de Betel y en el santuario de Gilgal. No me importa lo que hagan. Yo, el Dios de Israel, les juro que así es. Sigan pecando más y más y sigan presentando sus ofrendas todas las mañanas y lleven cada tercer día
la 10ª parte de sus cosechas, presenten toda clase de ofrendas y anuncien sus ofrendas voluntarias. En ese lugar seguía siendo un centro religioso para el pueblo. Pero el problema es que Dios ya no estaba agradado de su adoración, porque ellos tenían otros ídolos en sus corazones. Ya era un lugar religioso, una práctica religiosa, pero ya no era agradable a Dios. Y eso es lo peligroso en la adoración. En Amós 5, 4, 5 dice así: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis a Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. Entonces Dios había anunciado el juicio a estos lugares por causa de que sus corazones se habían ido tras otros ídolos y prácticas religiosas que ya no eran agradables a Dios, aunque era en un lugar que Dios se había complacido antes con ellos. Así que nuestra adoración a Dios puede pasar de ser una adoración bíblica, agradable a Dios, a una religión vacía. Este mismo autor, Jeremiah Burroughs, tiene otro libro llamado La Adoración Evangélica, que por cierto, ayer mandé al grupo un extracto, ¿verdad?, de ese libro. En ese libro, llamado La Adoración Evangélica, Burroughs afirma lo siguiente: en la adoración de Dios no debe haber nada ofrecido a Dios sino lo que Él ha mandado. Cualquier cosa con la que nos entrometamos en la adoración de Dios debe ser aquello que está garantizado por la palabra de Dios. También él afirma: en vano es adorar a Dios cuando no hay más que un mandamiento del hombre para esa adoración. En vano es adorar a Dios cuando no hay más que un sustento de una palabra o un mandamiento de hombre que respalde ese tipo de adoración. Dice, si quieres adorar a Dios, debes tener un mandamiento de Dios para la adoración. En Isaías 29:13, muchas gracias. En Isaías 29:13 dice: Dios pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces vemos el peligro de que nosotros basemos nuestra adoración en mandamientos de hombre, sino que eso realmente lo que hace es ofender a Dios, porque no enseña temor a Él por medio de su palabra, sino temor a los hombres. Así que solo quería hacer esos comentarios, ¿verdad?, en el caso de este autor, para que podamos venir a la clase, ¿verdad?, introducirnos a la clase de una manera que podamos entender la complejidad, la importancia y la urgencia de que la iglesia entienda cómo debemos adorar a Dios y que juntos practiquemos una adoración bíblica agradable a Dios. Bien, el día de hoy vamos a continuar con la unidad número 1 y vamos a estar viendo el tema número 2, el cual es un contexto histórico del principio regulador, hablando de los luteranos, anglicanos, romanistas y reformados. Esto va a ser un poco más histórico, pero es importante que podamos tenerlo presente para que podamos saber de dónde surgió, de dónde fue que se armonizó esta declaración teológica del principio regulador. Sin embargo, vamos a remontarnos aún más en el pasado para que podamos ver antes de ellos cómo la iglesia distinguía y entendía esto. Porque no es que ahora pensamos de esa manera porque en los años 1600 se declaró esto. ¿Y entonces qué? ¿Es un invento humano o es una recopilación de lo que Dios ya había permitido que la iglesia entendiera y practicara? Por eso, cada semana que el Señor nos permite estudiar, vamos a ir viendo los fundamentos bíblicos para cada uno de los elementos. Y hoy, si el Señor así lo permite, vamos a ver un poco de la historia para que podamos ir viendo cómo esto se comportó a lo largo de los años. Bien. Así que, para entender un poco acerca del contexto histórico
del principio regulador, ya hablando de la reforma protestante, es importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Y que tengamos presente que nuestras Biblias son la única regla para la fe y para la práctica. Ese es el fundamento. Ahora que estamos en la celebración de la Reforma Protestante, ¿verdad? Es mucho que podamos recordar la sola Escritura. En eso se basa el principio regulador de la adoración, que solamente la Escritura regula cómo Dios debe ser adorado. Solamente la Escritura es la única regla infalible de parte de Dios para nosotros como su iglesia, para mostrarnos todos los asuntos referentes a la fe y a la práctica. Ahora, quisiera presentar a un... Permítame. Ok, a ese hombre, ¿verdad? Es una representación de quién pudo haber sido, ¿verdad? Es una imagen. Ese hombre es llamado Justino Mártir. ¿Ok? Justino Mártir. Él vivió, él escribió esto que les voy a presentar alrededor de los años 150 o 155 después de Cristo. Es decir, una era muy temprana de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? 150 o 155 después de Cristo. Muy reciente, ¿verdad? Muy cercana. Y ese hombre llamado Justino Mártir, también conocido como Justino el filósofo, fue uno de los primeros apologistas griegos. Los apologistas son aquellos que defienden la fe, que combaten o debaten en cuanto a asuntos que requieren que, así como se están levantando algunos falsos maestros, se requiere que algunos valientes se levanten y defiendan la verdad. Así que este fue uno de los primeros apologistas griegos que escribieron en defensa del cristianismo. Ese hombre escribió su apología número 1, ¿verdad? Que fue entre los años 150 y 155 después de Cristo. Escribió en el inciso número 67 lo siguiente. Y miren, yo quiero que pongan mucha atención. El culto cristiano, se llama el título, ¿ok? Dice así: y en el día que se llama del sol, ¿cuál es ese? Domingo. Se reúnen en un mismo lugar los que habitan tanto en las ciudades como los campos, y se leen, en cuanto el tiempo lo permite, las memorias de los apóstoles. Después de esta primera iniciación, siempre hacemos conmemoración de estas cosas, y los que tenemos, socorremos a todos los necesitados, y siempre estamos unidos los unos con los otros, y en todas las ofrendas alabamos al Creador de todas las cosas, por su Hijo Jesucristo y por el Espíritu Santo. Y en el día que se llama del sol, ese era como un extracto de lo que puse arriba, ¿verdad? Se reúnen de un mismo lugar los que habitan tanto en las ciudades como en los campos, y se leen, cuando el tiempo lo permite, las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas. Después, cuando ha terminado el lector, el que preside toma la palabra para amonestar y exhortar a la imitación de cosas tan insignes. Seguidamente nos levantamos todos a una y elevamos nuestras preces, como ya hemos dicho. En cuanto dejamos de orar, se traen el pan y el vino y el agua. Y el que preside hace con todas sus fuerzas las preces y las acciones de gracias, y el pueblo aclama. Amén. Luego viene la distribución y la participación de los dones sobre los cuales han recaído las acciones de gracias. Se hace por los diáconos a cada uno de los presentes, y a los ausentes, los que tienen y quieren dar a su arbitrio lo que cada uno quiere, y lo que se recoge se deposita en manos del que preside, y el que socorre a los huérfanos y a las viudas y a aquellos que por enfermedad o por otro motivo se hayan necesitados, como también a los que se encuentran en las cárceles y a los huéspedes que vienen de lejos.
En una palabra, toma el cuidado de todos los necesitados. Y en el día del sol, todos nos juntamos. Parte porque es el primer día en que Dios, haciendo volver la luz y la materia, creó el mundo, y también porque en ese día Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó entre los muertos. Lo crucificaron, en efecto, el día anterior al de Saturno, y al día siguiente, o sea, el sol, apareciéndose a los apóstoles y discípulos, enseñó aquellas cosas que por nuestra parte hemos entregado a nuestra consideración. Así que allí nosotros vemos a un hombre que está escribiendo muy temprana en el tiempo. No está en los 1600, ¿cierto? Está en los 150, 155. Y por favor, vamos a ver si los que pusieron atención. ¿Qué elementos de la adoración en el día del Señor, en el día del sol, domingo, nosotros pudimos identificar ahí? La lectura de la palabra. Las oraciones. El pan y el vino, la Santa Cena, ¿verdad? Las ofrendas, el amén. No sé qué, una palabra ahí que decía preces, algo así. La preces. Yo creo que es como oraciones rogativas, sí. Porque está en la misma línea de acciones de gracias y las otras cosas que se explican. Bueno, ahí está la tarea, ¿verdad? Voy a ir a leer las palabras. Lo que pasa es que yo utilicé varias traducciones y se me quedó la otra. Bueno. Pero si ustedes se fijan, casi podemos extrapolar un culto cristiano de la era primera a nuestros días y podríamos decir, esos elementos están en la Biblia. Esos elementos los vemos en el libro de Hechos y en la carta de Pablo. Así que nosotros vamos a ver eso mismo a lo largo de las siguientes semanas. ¿Cuáles son los elementos bíblicos y que además la iglesia identificó, practicó como parte de su culto de adoración? ¿Me entienden? Ahí está la idea, ¿no? De que nosotros podamos ver. Entonces aquí vimos cómo era la adoración de la iglesia primitiva a través de uno de los padres de la iglesia, ¿verdad? Justino Mártir. Ahora, vamos a adelantar un poco más en la historia, no vamos a ir por cada año, pero es importante que podamos estudiar un poco acerca de Juan Hus. Juan Hus es un precursor de la Reforma Protestante. Precursor quiere decir que fue antes, ¿no? Nosotros conocemos mucho acerca de Calvino, acerca de Lutero, Zwinglio, pero es importante que podamos saber que la Reforma Protestante, digamos que emergió o tuvo su mayor cúspide de avance a través de ellos, pero hubieron otros que fueron precursores, estuvieron antes de ellos, y uno de estos fue Juan Hus. Ese hombre, Juan Hus, fue un teólogo de Bohemia dentro de lo que se llamó el Sacro Imperio Romano, ¿verdad? Y ya van a entender un poco más acerca de eso. Voy a presentarles un mapa. En el mapa donde nosotros hoy, en nuestro año 2025, es lo que hoy comúnmente se conoce como República Checa. En ese sector es que este hombre habitó y se desarrolló. Este es uno de los que se considera como precursores de la Reforma Protestante en el siglo XV. Ese hombre murió quemado en la hoguera tras ser condenado por herejía en el concilio de Constanza. Y ese concilio, para que nos demos una idea, terminó el 22 de abril de 1418 y fue en julio de 1415 cuando este hombre, Juan Hus, fue condenado a la hoguera. Ahora, ¿cuál era una de las cosas más representativas de su enseñanza? Este hombre, Juan Hus, enseñaba lo siguiente. Proclamó que la Biblia es la autoridad final de la iglesia. La Biblia como la autoridad final de la iglesia. Argumentó que el pueblo checo estaba siendo explotado por las indulgencias del Papa. Además de eso, predicó en el idioma de las personas. Y estuvo a favor de que el pan y el vino se sirvieran en la comunión. Predicó en contra de la corrupción del clero. Casi
mucho de esto fue lo que se desarrolló en la Reforma Protestante, ¿sí o no? Así que por eso vemos cómo este hombre fue un precursor. Él, uno de los que el Señor utilizó como para iniciar, como para cuando nosotros vamos a hacer una hoguera, un fuego alto y empezamos a atizar primero, ¿cierto? Empezamos a poner los troncos. Eso fue como una preparación, por eso se llama precursor. Ahora, a sus seguidores se les conoce como los Husitas, porque Juan Jos, Husitas, ¿verdad? Entonces, a sus seguidores se les conoce como Husitas. Y es a ellos a los que se le atribuye, y ya vamos a aterrizar porque lo traigo a la mesa, se les atribuye el hecho de que hayan sido los precursores también del principio normativo, o el desarrollo del principio normativo y el desarrollo del principio regulativo. Recordemos que lo que estamos estudiando aquí, o profundizando o enseñando con mayor claridad, es el principio regulativo. Pero es importante que podamos conocer los otros principios que compiten o son contra el principio regulativo. Así que de sus seguidores, llamados los Husitas, se desarrollaron ambos postulamientos, ¿verdad? Entonces, por un lado, tenemos los ultraquistas. Los ultraquistas. Los ultraquistas eran el grupo husita más conservador y aristocrático. Defendían la comunión en ambos elementos, o sea, el pan y el vino, que debía haber un clero moral y la libre predicación del evangelio. Los taboritas, que eran nosotros, ¿verdad?, procedían de las filas más humildes de la sociedad y eran los husitas más radicales. Ahora, los ultraquitas solo se oponían a las prácticas que consideraban prohibidas por la Biblia. Es decir, si la Biblia prohíbe que nosotros adoremos a Dios a través de imágenes, entonces ellos decían, no hay que hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Porque había un mandamiento negativo, es decir, una prohibición. Así que estos ultraquitas se oponían a las prácticas que consideraban prohibidas en la Biblia. Los taboritas, que eran nosotros, rechazaban todo lo que no estuviera justificado expresamente en la Biblia. Es decir, los ultraquitas prohibían lo que la Biblia prohibía, todo lo demás lo podían hacer. Y los taboritas decían, si la Biblia dice que hay que hacerlo de esa manera, así lo hacemos. Si no, no se hace. ¿Estamos de acuerdo? Si fijamos, son como dos posturas diferentes, ¿verdad? Ok. Entonces, eso prefiguraba los posteriores debates acerca del principio regulador entre los reformados y los luteranos. Vamos a ver que claramente tomaron uno de ambas posturas. El asunto es que la reforma conservadora de Lutero, la reforma conservadora, y conservadora no quiere decir como ortodoxo, sino que conservaron ciertas cosas. Dice, la reforma conservadora de Lutero adoptó la política de preservación de la adoración del catolicismo medieval. Recordemos que inicialmente Lutero no quería hacer algo contrario, sino que lo que quería era reformar la Iglesia Católica, ¿verdad? Por lo tanto, siendo un monje, él decidió conservar muchos de los aspectos de la adoración del catolicismo medieval, excepto todo lo que la Biblia dijera que no debía hacerse. Por otro lado, Calvino adoptó el principio de que decía que el contenido de la adoración tiene que ser autorizado por la Escritura. Así que esos fueron los puntos de vista que los puritanos desarrollarían más adelante. Así que entendieron, ¿verdad? Juan Hus, precursor, tuvo muchos de los puntos, o desarrolló primeramente muchos de los puntos de la Reforma Protestante, al igual que otros hombres de su época. Pero lo interesante es que de los seguidores de Juan Hus, los husitas, se dividieron en dos grandes grupos. Los ultraquistas, que decían, solo no hacemos lo que Dios prohíbe, y los
taboritas, ¿verdad? Que decían, si Dios lo manda, lo hacemos, y si no, está prohibido. Y de eso se desarrolló lo que fueron los dos principios. Se podría decir que los luteranos se alinearon más con los Ultraquistas. y Calvino más con los favoritas. Exactamente. A pesar de que ambos estaban en contra de las indulgencias y de muchas cosas, en cuanto a la adoración religiosa, en cuanto al culto de adoración y los elementos, tenían posturas diferentes. Entonces también se puede decir que Lutero abrazó el principio normativo. Exactamente. Religioso. Exactamente. Y a eso vamos. En el siguiente mapa, ustedes van a ver todo esto que está ahí era lo que era conocido como el Sacro Imperio Romano en su época, ¿verdad? Así que en este mapa, bueno, tal vez ahí cuando mande las imágenes lo van a poder ver mejor, tenemos 4 colores en la parte superior. En primer lugar está el color anaranjado, tiene que ver con lo que es los luteranos. Esa fue la parte donde nació el movimiento de Lutero y tuvo mayor impacto inicialmente. La parte, que está en la parte como centro arriba, ¿verdad? Noruega, Suecia, Finlandia, Estonia, ¿verdad? Dinamarca y ahí Wittenberg, que ahí está la foto de Lutero con una flecha donde estaría Wittenberg, que es donde se clavaron la 95 tesis, y sigue la historia. Ok, además de eso, tenemos la parte de los católicos. Si ustedes se fijan, la parte de los católicos es la parte como gris-verde, gris-verduzco, ¿verdad? Esa parte tiene que ver con todo lo que es España, Portugal, Francia, Países Bajos, incluso la parte de Suiza, Ginebra y todo eso era controlado, ¿verdad? Principalmente por el catolicismo romano. Pero también ahí nosotros tenemos a Calvino, en la parte de abajo sube la flechita a Ginebra y vemos todos esos puntos rosaditos, no sé si los ven, son como pequeños circulitos. Todo eso fue donde se fue diseminando las enseñanzas que promovió Calvino, ¿verdad? Además de eso, tenemos la parte de los anglicanos. Y los anglicanos, si se fijan, en la parte centro, tienen el cosito verde en Inglaterra, es porque los anglicanos vienen de anglo, que lo que es inglés. Así que la iglesia anglicana proviene y se desarrolló específicamente en Inglaterra. Ahí son los anglicanos. Y bueno, yo creo que ahí los mencioné a todos, ¿verdad? Tenemos a otros como John Knox y Enrique VIII, que son, John Knox fue en Edimburgo, que está ahí señaladito, Escocia, ¿verdad? Ahí fue donde desarrolló también la reforma protestante, él, y Enrique VIII, que tiene un papel importante en el tema de la iglesia anglicana en Inglaterra. Ok, entonces esta imagen nos ayuda a ver cómo estaba distribuido geográficamente por las diferentes posturas acerca de la adoración. Y como nuestro segundo tema en esta unidad es el contexto histórico, es importante que podamos ver cómo se desarrollaron estas posturas y dónde estaban ubicados y cómo se fueron diseminando. La idea es ilustrar dónde surgen, pero también dónde tuvieron mayor incidencia. Bien. Así que el pastor Luis estaba mencionando ahorita acerca del principio normativo y el principio regulador. Pero déjenme mencionar esta mañana que hay al menos 4 principios, entre los cuales esos 2 también están. Y ahorita voy a explicarles acerca del principio eclesial. En cuanto a la adoración religiosa cristiana, hay 4 principios y voy a hablarles acerca del principio eclesial. El principio eclesial es aquel que es sostenido por la Iglesia Católica. Bueno, cuando digo papistas, romanistas, nos referimos a la Iglesia Católica Romana. Recordemos que también una de las características de la Iglesia de Cristo es que es católica, es universal. Pero para poder referirnos a la Iglesia Católica Romana del Papa, por decirlo así, vamos a decir los romanistas o los papistas, ¿ok? Entonces, este principio eclesial es sostenido por los romanistas o papistas. Sostiene que la Iglesia Católica Romana tiene la autoridad para establecer las formas propias del culto. Es decir, que no necesariamente tienen que estar instruidas
o descritas en la palabra del Señor, la Iglesia Católica, y a través de sus autoridades, tiene la autoridad superior para establecer qué la Iglesia debe de hacer. Por eso es que se llama el principio eclesial, porque la autoridad está puesta sobre la Iglesia. Y bajo ese principio, ellos establecen la sagrada tradición y lo ponen en una misma peso, valor, autoridad, peso equivalente que el de la Escritura. La sagrada tradición está al mismo nivel que la palabra de Dios. Ese es uno de sus planteamientos. Ahora, un escritor cristiano explica el principio eclesial de la siguiente manera. El principio sostenido por la Iglesia Católica Romana defiende su inherente prerrogativa de establecer sus propias formas de culto sin considerar si tienen o no un fundamento bíblico. Esto surge del concepto de autoridad de esa iglesia, que sostiene que además del texto bíblico coexiste a la par la sagrada tradición. Esa tradición se expresa en el juicio corporativo de los obispos de la iglesia, quienes monopolizan toda interpretación. La autoridad radica en la iglesia, no exclusivamente en el texto bíblico o en la Biblia. De esa forma, el culto está regulado por la autoridad de la iglesia, no por la Biblia. Ella establece su forma de culto según le place o como bien le parece. La historia ha demostrado que tal discrecionalidad ha agregado elementos culticos que no concuerdan ni guardan armonía con la Biblia, como por ejemplo 7 sacramentos, la veneración de imágenes, la misa como tal, etc. La iglesia, según ellos, es soberana y puede inventar o crear lo que se le ocurra, pues tiene autoridad para hacerlo. Qué gran error. La Biblia es y la única regla de fe y práctica para la iglesia. Es la máxima autoridad. Regula todo. ¿Por qué? No porque seamos veneradores de la Biblia como un libro aparte de Dios. Es inspiración divina. Es la palabra de Dios para nosotros. No hay más. No es la palabra del hombre. En realidad, esta postura, ¿verdad? La postura del principio eclesial es una antítesis del principio regulador. Eso quiere decir que es una postura opuesta al principio regulador. ¿Por qué? Porque muchos fariseos y religiosos en la Biblia cometieron el mismo error que la Iglesia Católica Romana. Colocaron las tradiciones meramente humanas sobre la revelación divina, colocando las leyes humanas sobre los mandamientos de Dios. ¿Y cómo eso yo tengo la osadía de afirmarlo? Bueno, vamos a la Biblia. Marcos capítulo 7, versículo número 8. Marcos capítulo 7, versículo número 8 dice en la Reina Valera: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Eso dice en la Reina Valera. Ahora, en un pasaje paralelo a este, tenemos Mateo 15:3. Y Mateo 15:3 dice: respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición. No es solamente de que hacían las dos cosas. Al hacer una de ellas, quebrantaban el otro. Ahora, en Mateo 7:8, en la versión traducción lenguaje actual, dice así: ustedes desobedecen los mandamientos de Dios para poder seguir enseñanzas humanas. ¿Qué ocurre? Marcos 7:8. Marcos 7:8 dice: ustedes desobedecen los mandamientos de Dios por seguir mandamientos o enseñanzas humanas. En la PDT, este mismo versículo dice: ustedes han olvidado los mandamientos de Dios, solo cumplen las tradiciones humanas.
No importaba que el pueblo no obedeciera a Dios y cumpliera sus mandamientos, siempre y cuando cumpliera los que los hombres establecían. Así que, hablando del principio eclesial, es cierto, no es justo que nosotros condenemos todas las tradiciones. Muchas tradiciones nos ayudan a recordar, valorar y honrar cosas que son nobles y hermosas. Pero cuando las tradiciones sustituyen la palabra de Dios o de alguna manera la distorsionan o la alejan de las personas, son una ofensa contra Dios y un obstáculo para la correcta adoración y vida. Es decir, de cierta manera, yo hoy esta mañana les estaba recordando un poco de autores que han escrito y de cierta manera fuimos a la historia de la iglesia primitiva para poder resaltar lo que la Biblia nos muestra. Pero nunca debemos de ponerlo a la misma autoridad y mucho menos por encima de. La soberbia en el capítulo 3 de Génesis se apoderó de la mente de Eva y de Adán. Ellos pensaron que podían establecer la verdad, lo que era correcto, interpretar las cosas correctamente y adorar a Dios sin la palabra y la revelación de Dios. Dios les había establecido un mandamiento, pero ellos pensaron que ellos podían ser igual a Dios y pensar mejor que Dios, que era bueno y que era malo. Ahí vemos el pecado de la soberbia desde Génesis. Lo que decían esos primeros, hombre y mujer, era: mi opinión es más importante que la de Dios. Lo que yo pienso es más importante que lo que Él dice o piensa. Imagínense cómo el ser humano, que es una criatura, puede igualarse a Dios. Es soberbia pensar que nosotros somos suficientemente inteligentes para pensar en maneras que podemos adorar a Dios y que Dios debe ser complacido. Ahora permítame compartirle otro versículo. Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. Ahí tenemos el decálogo, ¿cierto? Los 10 mandamientos. ¿Y qué es lo que dice? No, es un mandamiento negativo, ¿verdad? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, hablando de adoración, en este pasaje encontramos dos palabras que nosotros ya habíamos visto en la clase anterior. Éxodo 20, 4 al 5. Aquí nosotros encontramos la palabra shahad al lado derecho, donde dice te inclinarás, 78:12. Al final de la primera línea, ¿verdad? La palabra antepenúltima. ¿Sí lo ven? Bueno, no, perdón, no se mira. Lo siento. No le estoy metiendo gol. Cuando vean la presentación ahí lo van a ver. Sí. Perdón. La vez pasada lo pusimos en blanco y negro para que lo vieran mejor. La palabra no te inclinarás es la palabra shahad. No te postrarás, no reverenciarás, no darás homenaje a algo creado, ni ninguna imagen, ni te encorvarás, ni te humillarás. Habla de la adoración. Bueno, y hay una advertencia, dice que no. En el versículo 5, ¿verdad? Perdón. Así que nosotros vemos que Dios no quiere, que Dios ha determinado que no, el ser humano no se postre ni adore a través de imágenes. No hay imagen, hermanos y amigos, esta mañana. No hay ninguna imagen que pueda representar a Dios delante del hombre. Solo Jesucristo. Así que cualquier intento de realzar la belleza de Dios a través de una pintura, un cuadro, una estatua, no puede, es idolatría.
Leamos otro pasaje, Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 al 19. Dice, advertencia contra la idolatría. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura Deuteronomio 4, 15 al 19. Dice, ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. ¿Para qué? Miren, dice que Dios no les permitió ver ninguna figura el día que vieron a Jehová en el fuego. ¿Por qué? Y aquí lo dice claramente. Dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Aquí nosotros vemos claramente el propósito de por cual el Señor le dice que no se hagan imágenes. Porque el ser humano, decía Juan Calvino, es una fábrica de ídolos. El ser humano ya ve una imagen representativa y dice, es que yo adoro a Dios a través de esta imagen. Pues Dios no quiere que lo hagamos así. Las creencias y prácticas de la Iglesia Católica Romana han conducido a lo largo de los años a la idolatría y a la superstición. Y no solo eso, sino que a través de la misma misa niegan la obra expiatoria y vicaria del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en la institución de la misa, según el Concilio de Trento de 1545 a 1563, el Concilio de Trento fue un concilio ecuménico. Un concilio ecuménico quiere decir que se sentaron a discutir, ¿verdad?, en ese lugar, convocados por la Iglesia Católica en respuesta a la Reforma Protestante. O sea, fue como una contra-reforma. Así que en ese concilio de Trento, en la sección número 22, en el capítulo 2, dice lo siguiente, sobre el sacrificio de la misa. En la sección llamada cánones sobre el sacrificio de la misa, en el canon número 3, dice lo siguiente, si alguno dijere que el sacrificio de la misa es solo de alabanza y acción de gracias, o que es una mera conmemoración del sacrificio consumado en la cruz, pero no propiciatorio, o que aprovecha solo a quien lo recibe, y no debe ofrecerse por los vivos y los muertos, por los pecados, las penas, las satisfacciones y otras necesidades, sea anatema. Esa es la declaración del Concilio de Trento. En vez de ponerse a pensar en que lo que estaban haciendo era una celebración, nuevamente es como que ellos una y otra vez, Cristo mismo está siendo sacrificado en la Santa Misa. Eso es lo que ellos enseñan. Y los protestantes estaban diciendo, un momento, así como lo dice el libro de Hebreos capítulo 10, Jesucristo se ofreció una vez y para siempre. Y ellos mismos utilizan la palabra consumado es, hecho está, completo, satisfecho. Pero ellos dicen, no, Cristo es sacrificado una vez más cada vez que celebramos la misa en propiciación por nuestros pecados. Ellos, en vez de retratarse, una vez más afirman lo que por lo que la Reforma Protestante, uno de los aspectos, señalaba como no bíblico. Así es, el que está contrario a ellos, dice, sea anatema. Típico como cuando mirábamos en Gálatas, ¿verdad? Que Pablo decía que sea anatema todo el que trae otro evangelio, pero ese era otro evangelio fuera de Jesucristo y las verdades de la Biblia, pero ellos se adjudican esa autoridad y dicen, sea maldito ese hombre que cree diferente de nosotros y que contrarresta nuestras enseñanzas. Entonces, en vez de meditar
Lo que hicieron fue afianzar más su postura. Hebreos capítulo 10, versículo 10, era lo que les estaba hablando, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Bueno, para terminar, mis hermanos, vamos a lograr solamente abarcar el principio eclesial esta mañana. En la siguiente clase vamos a poder desarrollar los otros con ayuda del Señor. Entonces, el principio regulador se opone al principio eclesial. Tal y como vimos los ejemplos en el Concilio de Trenton, se reafirmó la autoridad de la Iglesia para definir la liturgia y condenó las posiciones protestantes que rechazaban los elementos tradicionales y bíblicos del culto. La crítica protestante, ¿cuál es? Los reformadores argumentaban que la tradición humana había corrompido la adoración bíblica, alejándola del modelo del Nuevo Testamento. Hermanos, y como una aplicación para nosotros hoy, nosotros como iglesia debemos de tener cuidado, porque en algún punto del camino podemos pensar que nuestras ideas, que nuestros pensamientos o las cosas que podemos establecer dentro de la regulación de la iglesia y la dinámica de la iglesia deben estar al mismo nivel que la palabra de Dios, y no es así. Debemos de cuidarnos y tener humildad y reconocer que la autoridad suprema es Dios y se revela a nosotros a través de su palabra, y eso es suficiente. Podemos tener práctica como la Constitución, que nos ayuda a resguardar aspectos que son oscuros o que no hay una regulación como tal para el cuidado de la iglesia. Pero siempre el fundamento tiene que ser las Sagradas Escrituras, haciendo un buen análisis de la exégesis para no tomar textos fuera de contexto. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a guardar su iglesia y a cuidar nuestra adoración para Él. Oremos. Oh Dios, gracias te damos esta mañana por la oportunidad que nos diste de meditar y aprender